Buenos días. Como sabéis, vamos a comenzar durante este mes de diciembre una serie de estudios sobre las apariciones de los ángeles y el mensaje que trajeron de parte de Dios. Ya sabéis que los ángeles, el mismo nombre lo dice, son mensajeros. En este caso, les vamos a ver durante este mes trayendo muy importantes mensajes para la humanidad, tan importantes que van a cambiarlo todo, van a cambiar toda la historia, incluso hasta la manera de contar los años. Porque vamos a empezar a contar los años desde que el Señor Jesucristo nació. Entonces, va a ser un tema muy interesante porque sobre los ángeles, que curiosamente no se suele hablar mucho en las iglesias, y es raro porque aparecen cantidad de pasajes en la Biblia. Mientras estaba estudiando estas semanas pasadas el tema, veía que en el Antiguo Testamento se les nombra más de 100 veces. Y en el Nuevo Testamento, más de 165 veces. O sea, cuando un tema aparece en la Biblia solamente una vez, ya es para que lo estudiemos y lo meditemos y le demos vuelta a lo que Dios quiere decirnos. Pero cuando encontramos un tema que aparece casi 300 veces, deberíamos de pensarlo bien, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de los ángeles. En este caso, vamos a empezar esta mañana, este estudio, con el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 25. No lo vamos a leer porque lo vamos a ir viendo ahora y así ganamos un poquito de tiempo. El mensaje es Los ángeles en la Navidad y el título de hoy es La voz que abre un nuevo tiempo. Y Dios va a hablar a través de este ángel, de Gabriel. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 5 que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es interesante que Lucas empiece dándonos una pincelada histórica. Muchas veces hay pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nos cuesta trabajo comprenderlo y es porque nosotros lo vemos también en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo aún más, porque son más años. Nosotros lo vemos con la perspectiva de nuestros días, del siglo XXI. Y estas cosas pasaron hace miles de años. Por eso es interesante que el Señor, utilizando a Lucas, nos diga cómo estaban las cosas cuando van a llegar esta serie de mensajes. Se nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Bueno, en la Biblia aparecen varios Herodes. Vamos a decir que este es el primero. Si tuviéramos que decirlo por número, sería Herodes I. O como se le conoce más bien en la historia, Herodes el Grande. Este hombre es una persona que ha conseguido mucha fama y quizás se le conoce más por las cosas malas que hizo, que fueron muchas, que por las buenas. Y vamos a ver un poquito por encima algunas de las cosas que hizo este hombre y cómo llegó a ser el rey de los judíos, siendo como no era judío, él era idumeo. Que los idumeos realmente eran los descendientes de Edom. Lo que pasa es que los romanos les llamaban idumeos, no les decían edomitas. Entonces, este hombre llegó a ser rey, entre otras cosas, porque su padre, Antipater, el nombre es raro, pero es su nombre, había colaborado en Julio César en algunas de las guerras. Y entonces, en agradecimiento, Julio César le nombró gobernador de la provincia romana de Judea. Bueno, lo que nosotros llamamos Israel, Judea y todo el territorio de lo que era Israel. Porque Israel ya no tenía libertad, era una nación ocupada. Eso lo podemos entender, si vamos a hacer memoria, en Europa no hace tantos años, Europa hubo un tiempo en que estuvo todos los países prácticamente dominados por Alemania, por los nazis. Tenían sus gobernantes, pero eran personas que ponían el gobierno alemán, personas afines al régimen. Pues esto es más o menos lo mismo. Pusieron a este hombre como agradecimiento y él puso enseguida a su hijo, a Herodes, como gobernador de Galilea. Él se ganó fama y prestigio ante Roma, porque en aquellos tiempos había una banda de bandidos, de gente que
que estaba haciendo daño a la economía y a las personas, tanto los judíos como los romanos. Él acabó con ellos de una manera rápida, eficaz y cruel. Cruel porque es que era su forma de ser. Pero eso a Roma le gustó. Y se ganó la simpatía de muchos judíos y del gobierno de Roma. Y de esta manera hubo más guerras. No vamos a entrar en todo ello porque nos llevaría mucho tiempo. Y él llegó a ser nombrado por Roma, por el Senado romano, rey del Estado de Israel. Bueno, de Judea y de todo ese territorio, esa provincia romana. Él lo que hizo, además de todas estas cosas, fue intentar ganarse el apoyo del pueblo judío. Como él no era judío, él se casó con una persona que sí era judía. De esa manera intentó estar mejor visto, porque ya sabéis que, aunque eran familia, porque Edom desciende de Esaú, y Esaú y Jacob, o Esaú e Israel, eran hermanos. Entonces, había un parentesco. Pero sabemos por la historia bíblica que los descendientes de Edom y los descendientes de Jacob, de Israel, nunca se llevaron bien. Hubo muchos enfrentamientos entre ellos, a pesar de ser familia. Entonces, él, para ganarse a la gente, hizo esa boda con una persona importante de los israelitas, se llamaba Mariana, quien pertenecía a una prestigiosa y acaudalada familia judía, asmonea en este caso, quienes habían gobernado Israel en el tiempo pasado, en el periodo intertestamentario. Entonces, él empezó a hacer una serie de cosas, que esa sería su parte positiva, que le ganó mucho prestigio también entre muchos judíos. Bueno, le ganó prestigio de tal manera que, si recordáis, en los evangelios habían sus seguidores. Cuando vemos gente que hablaba con Jesús, que eran enemigos de Jesús, estaban los escribas, los saduceos, pero también estaban los herodianos, que eran los partidarios, podría ser como lo que hoy llamaríamos como un partido político, gente que seguía a Herodes y a su descendencia en este caso. Entonces, ¿por qué se ganó él al final ese apoyo? Porque hizo una serie de cosas que a los judíos les gustaron, como la reconstrucción del templo, él ayudó, la construcción de la ciudad portuaria de Cesarea, la casi inexpugnable fortaleza de Masada, eso también lo hizo Herodes el Grande, y además de todo esto hizo una cosa que también le gustaría mucho al pueblo judío, que fue reducir los impuestos. Cuando un gobierno empieza a reducir impuestos, la gente está contenta con el gobernante. Cuando empiezan a subirlo, está deseando ya que se vaya, porque es que se lo digan a los pobres autónomos, que van los pobres con el agua al cuello. Entonces, él hizo esas cosas. Además, hubo una hambruna en el territorio judío en el año 25 a.C. y hubo mucha miseria, mucha hambre, y el mismo Herodes, de sus riquezas, vendió oro para comprar alimentos y dar alimentos al pueblo. Entonces, con todas esas cosas, se fue ganando el cariño de alguna gente, no de todos. Porque claro, el problema que tenía, esa es la parte positiva. La parte negativa es que era un hombre muy despiadado. Una persona muy desconfiada y que tenía, podríamos decir, como una especie de paranoia de que alguien le pudiera coger y quitarlo del poder, quitarle la silla, como se suele decir. Entonces, todos esos celos y ese temor enfermizo que él tenía a perder el trono le llevó a hacer una serie de cosas horribles. Asesinó a su esposa, a su hermano, a su madre, a algunos de sus hijos, y al final era un hombre temido. Hay un libro de historia que se publicó, creo que fue el año pasado, que lo definía de esta manera los historiadores. Le decían como un buen rey, por todas las cosas que hizo, pero uno de los mayores asesinos. Y ese es el problema de Herodes. De hecho, en la Biblia, para nosotros ha quedado en el recuerdo como el que asesinó a todos los niños por temor a perder su trono. Ahí vemos hasta dónde llegaba el miedo que tenía Herodes de que pudieran quitarle el poder. Y en medio de tanta maldad, de tanta crueldad, y en medio de una sociedad que llevaba ya 400 años
sin escuchar ningún mensaje profético. Y eso para el pueblo de Israel era mucho tiempo, porque Israel estaba acostumbrado a que Dios levantase profetas y les hablase por medio de los profetas, también por medio de los ángeles, porque como decíamos antes, aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento. De hecho, 400 años sin escuchar ningún mensaje profético de ningún hombre de Dios que hubiese levantado el Señor. Y 500 años desde la última vez que había aparecido un ángel, que fue en los tiempos del otro Zacarías, el profeta Zacarías en este caso. O sea, 500 años sin ninguna aparición angelical, sin ningún mensaje de Dios por medio de los ángeles, y 400 años sin profetas. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no había hecho nada estos 400 años? No, Dios había seguido obrando. Dios no se toma vacaciones. Habían seguido pasando muchas cosas en el mundo. Desde los tiempos de Malaquías, que estaban gobernando los persas, pasó que llegó un hombre como Alejandro Magno, que conquistó todo, que impuso una lengua, el griego, que todo eso luego llegaría a ser una gran ventaja. De hecho, la traducción que se hace del Antiguo Testamento, la Septuaginta, es por el griego, y eso era una ventaja porque en todo el imperio mucha gente conocía el idioma. Y eso luego ayudaría mucho a Pablo y a Pedro y a todos los apóstoles cuando tuvieron que ir predicando la palabra de Dios y escribiendo todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, todas esas cosas fueron pasando. También se formaron lo que es las sinagogas. Entonces, aunque Dios no había hablado, sí seguía hablando. Tenían la palabra de Dios, la ley de Moisés, los profetas. De hecho, recordad cuando el Señor Jesucristo llega a la sinagoga de Nazaret, que le dan a leer el rollo del libro del profeta Isaías. Luego la palabra de Dios seguía ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente tenía la palabra de Dios, pero se había ido olvidando del Señor. No estaban como tenían que estar. Y la prueba la tenemos cuando nace el Señor Jesucristo, que le pregunta Herodes a los escribas, oye, ¿dónde tiene que nacer este rey? Y ellos se lo saben de memoria. Cogen Miqueas, dice, oye, Belén de Judá, no eres tú la más pequeña, porque en ti nacerá, y se lo dicen literalmente. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Que tenían el conocimiento, pero habían ido perdiendo la esperanza o la fe, no estaba como tenía que estar. Y ese es el riesgo que también nos puede ocurrir a nosotros como creyentes. Podemos conocernos la Biblia de memoria, pero al final no estar creyéndola como deberíamos de creerla. De hecho, hay una anécdota que escuché hace años de un pastor que le gustaba y le gusta, porque sigue vivo, gracias a Dios, ir a Salamanca, a la universidad, y allí hay un especialista en Biblia, católico, y siempre toman un café, charlan, habla con él, tienen una amistad, una relación, y en una ocasión este hombre, un erudito de la Biblia, le preguntó a este pastor, a este hermano nuestro, ¿pero tú crees todo esto? O sea, fijaros que estaba dando clases en una universidad pontificia y ni él mismo, a pesar de ser un erudito en las Sagradas Escrituras, no las creía. Y este hermano le dijo, claro que lo creo, si no, no estaría aquí. Pero ese es el riesgo que se corre, que es lo que le pudo pasar, de hecho le pasó a muchos israelitas, que tenían el conocimiento, pero habían ido perdiendo la fe en la palabra de Dios, exactamente. Entonces aquí encontramos a este matrimonio en medio de esta sociedad difícil, una nación que está ocupada, con un rey que no es de los suyos, que además es un rey cruel, despiadado. Encontramos una luz de esperanza. Y la vemos en un matrimonio, en Zacarías y Elizabeth. Nos dice la palabra de Dios que eran justos delante de Dios. Y eso es lo bueno, ser justos delante de Dios, no delante de los hombres. Lo que vale es la opinión del Señor. Lo que puedan decir de ti o de mí, unos u otros, sea bueno o sea malo, eso no vale para nada. Porque lo único que vale es la opinión que el Señor tiene. Y el Señor dice de ellos dos que eran justos. ¿Qué quiere decir? ¿Que eran perfectos? No lo eran. Tenían sus fallos como los tienes tú y como los tengo yo. Se equivocaban y cometían sus errores, claro que sí. Pero la diferencia es que ellos se esforzaban por hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando uno se esfuerza y se equivoca,
Podemos ir al Señor, pedirle perdón y Él siempre nos va a perdonar y nos va a restaurar. Y de hecho, en el pasaje veremos que tenían sus fallos. Lo vamos a ver sobre todo en la persona de Zacarías en este caso. Ahora, ¿eso qué quiere decir? El mensaje de ellos es un mensaje que mata a esta gente que van con el Evangelio de la prosperidad, de que tú eres creyente. Bueno, si mides 1,60, vas a pegar un estirón y va a ser uno de 1,80. Vas a crecer 20 centímetros. No tienes trabajo, no te preocupes, te van a colocar y te van a colocar más de jefe. Y vas a ganar todo eso por conocer al Señor y aceptar al Señor. ¿Y qué pasa? ¿Tienes problemas? Nada, resuelto. Tienes una salud extraordinaria. Y ese evangelio que algunos venden, que es falso, porque no es real, porque a lo mejor tienes trabajo y si eres creyente, a lo mejor no le caes bien al jefe e intentan eliminarte, porque no eres de su cuerda. O a lo mejor la salud que parece que va bien empieza a fallar. Entonces, eso del evangelio de la prosperidad que tanto se predica en muchos sitios, no tiene ninguna base. Y aquí lo vemos. Estas personas que eran justos y irreprensibles tenían un estigma para la sociedad de aquella época. Porque a lo mejor ahora nosotros lo vemos y decimos, no tenían hijos, bueno, no pasa nada, disfruta de la vida, no tienes críos, pues, ¿qué va a hacer? No, tampoco es para tanto, dirían algunos, en nuestros días. Pero en aquella sociedad sí era, y era importante. De hecho, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo se ponía Raquel con Jacob. Dame hijos o me muero. ¿Qué quieres que haga? Esto no está en mi mano. Si el Señor quiere, lo tendremos y si no, no lo tendremos. Pero yo no puedo hacer más. O el caso de Ana, en Primera de Samuel, que recordáis la historia, como su rival. Por eso Dios no quiere que la gente se case nada más que con una mujer, no con dos ni con tres, como hacen algunos, porque eso nada más que trae problemas. Claro, su rival, Penina, la mortificaba porque ella sí tenía hijos y tú no tienes ninguno. Y ella lloraba y aunque su esposo intentaba darle lo mejor por quedar, pero lo pasaba muy mal. Entonces, todo esto en aquella sociedad era una carga, el no tener hijos. Porque decían, bueno, algo habrá hecho, algo tiene que fallar. Este Zacarías y esta Elizabeth parecen, pero a lo mejor no son tanto lo que parecen, a lo mejor algún fallo tiene que haber. Y eso que a nosotros a lo mejor hasta nos puede llamar la atención, sigue pasando. A mí cuántas veces me habrá pasado con hermanos que es que a fulano le ha pasado esto, o a fulanito le ha pasado, algo habrá pasado. Digo, pero bueno, ¿pero qué estás diciendo? Y he tenido que corregirle muchas veces. Digo, acuérdate de cuando le dijeron al Señor, oye, ¿por qué es ciego? ¿Por culpa de sus padres? ¿Por culpa de él? Ni por culpa de sus padres, ni por culpa de él. Y eso a nosotros aún se nos sigue pegando muchas veces toda esa manera de pensar, de que cuando a alguien le pasa, no, es que nosotros estamos en este mundo y aunque no somos del mundo, como dice el Señor, pero estamos en el mundo. Y cuando pasa algo malo, si viene una enfermedad que afecta a mucha gente, a nosotros también nos va a afectar, porque estamos aquí. Si viene una epidemia, como cuando vino lo de la pandemia, pues igual que afectó a no creyentes, afectó a creyentes. Y hubo muchos creyentes que se fueron con el Señor, porque estamos en el mundo y nos afectan las mismas cosas. Entonces, ese pensamiento es erróneo. El creer que si las cosas van mal es porque algo malo has hecho, no. Dios tiene un propósito en todas las cosas y además lo que pasa en el mundo afecta a todos. ¿Qué nos dice más la palabra de Dios? Nos dice que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio, estaba sirviendo al Señor. Él se casó con una mujer, con Elizabeth, que también pertenecía a la familia sacerdotal. No lo hizo porque fuera obligatorio, porque lo único que se le imponía en el Antiguo Testamento a un sacerdote que se casara con una persona que fuese virgen, que no podía ser ni viuda ni menos divorciada, tenía que ser una persona que no hubiese conocido varón. Pero él se casó con alguien que incluso era de la línea sacerdotal igual que él. Lo cual está bien en muchas cosas porque hace que se compenetren mejor, porque se conocen mejor y saben mejor todas las cosas. Y eso es importante porque cuando la Biblia muchas veces hace énfasis de cuidado con quién te unes, ¿sabe por qué lo dice? Porque ¿cuántas personas hemos conocido que podían haber servido al Señor
tanto en chicas como en chicos jóvenes, que se han perdido porque se casaron con quien no tenían que casarse. Y es una pena, pero eso ha ocurrido y me temo que seguirá ocurriendo. Entonces, es una lección importante también la que encontramos aquí. Ellos lo hicieron todo bien, pero había un problema, que no tenían hijos. Y encontramos que se va a dar la solución al problema para Zacarías, porque él cumpliendo su ministerio, le tocó en suerte quemar el incienso. Vamos a ir deprisa porque el tiempo se nos va, pero eso para él tuvo que ser un momento importante, porque había sacerdotes que podían estar toda su vida ejerciendo el sacerdocio y nunca les tocaba en suerte entrar al lugar santo a quemar el incienso. Entonces, aquello debió ser un momento emocionante para Zacarías, es decir, vaya honor que me ha tocado poder entrar al lugar santo a hacer esto. Y era una cosa que se hacía 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Claro, es como si, voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que viviese todavía Spurgeon, que a Marco le gusta mucho Spurgeon, y fuese a Londres y le dijese a Spurgeon, oye, ¿por qué no predicas el domingo que viene? O sea, y claro, estaría nervioso de decir, pues, vaya responsabilidad poder hacerlo aquí delante de Spurgeon. Pues a Zacarías le pasó algo parecido. Vaya responsabilidad que me ha tocado, porque el que lo hacía una vez en la vida. O sea, ya no volvía. Esto no es que, a ver si me vuelve a tocar dentro de 3 meses o dentro de un año. No. El que hacía ese servicio de quemar el incienso en el lugar santo, lo hacía solamente una vez en la vida, si es que le tocaba. Había gente que podía estar toda su vida ejerciendo el sacerdocio y no lo hacían nunca. Entonces, él le corresponde esa responsabilidad y ese honor para un judío. ¿Y qué nos encontramos? Dice el versículo 13, el 11, vamos a leer. Se le apareció un ángel del Señor que, como decíamos antes, hacía ya 500 años que no había aparecido de los tiempos del profeta Zacarías, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Bueno, yo creo que eso lo comprendemos todos. Y de hecho lo iremos viendo en las próximas semanas. Cada vez que aparece un ángel, hay temor. Y es normal, porque te das cuenta de tus fallos, de cómo eres tú y de la santidad del que tienes delante. Y claro que hay temor. Le pasó a todos. Le pasó a Isaías cuando vio la gloria del Señor. Dijo, ay de mí que soy hombre muerto, soy un pecador y estoy viendo lo que estoy viendo. Entonces, es normal que esto le pasara. Le pasó a Daniel, al profeta Daniel, y así en todos muchos ejemplos en la Biblia. Pero ellos siempre, lo primero que hacen es tranquilizar, porque ¿qué es lo que le dijo el ángel? No temas. Y ese es el mensaje que se repite. Cada vez que aparece algún ángel, es lo mismo. Incluso en el caso de Daniel, es más todavía, porque Daniel era muy querido, porque a Daniel le dice, no solamente no temas, sino, Daniel, tú eres un varón muy amado. O sea, no solamente diciendo, no tienes que tener temor, sino que tú eres muy amado en el cielo. Eres una persona que eres muy amada por todos en el cielo. Y a Zacarías le dice lo mismo, no temas. ¿Por qué? Porque no viene con un mensaje de juicio, viene con un mensaje de esperanza. Son buenas noticias las que le quiere comunicar a Zacarías. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Fijaros que le dice 3 cosas. Tu oración ha sido oída. Vas a tener el hijo que tanto deseas. Y además te voy a decir hasta el nombre, no te vas a tener que calentar la cabeza de si le llamamos Pedro, le llamamos Enrique, le llamamos Julián, le llamamos... No, se va a llamar Juan. Además, hasta ni ecografía ni nada. Ya podéis ir preparando que va a ser un niño. La ropa para un niño. Se lo dice todo. Claro. Podéis imaginaros. Además le dice, tendrás gozo y alegría y muchos se van a regocijar de su nacimiento. Porque va a ser grande delante de Dios. ¿Qué es lo importante delante de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando uno lee el pasaje? Pues
Te extraña mucho luego la reacción de Zacarías, ¿verdad? Porque recibe un mensaje bueno, positivo, de parte del Señor, algo que él ha estado esperando durante tantos años, y vemos que él reacciona con incredulidad. O sea, pasa de tener miedo a no creérselo, literalmente. Por eso Dios le castiga, le da con que quede mudo. Algunos dicen que incluso hasta sordo, quedó mudo y sordo. Eso no está claro, pero bueno, mudo seguro. Pero, ¿por qué reacciona así? Bueno, a veces se le ha criticado mucho a Zacarías por su manera de ser. Yo intento ponerme un poquito en el lado de Zacarías. Quiero intentar comprenderle. Él había estado orando durante mucho tiempo y se nos dice que eran personas de edad avanzada. Ahí hay un montón de diferencias porque estudiándolo hay personas a través de los años que he escuchado que si Elías tenía 50, que si 60, que si 70, que si 80, incluso hasta 90. Y como cada uno tiene su opinión, todas son respetables porque la Biblia no dice en qué edad exacta tenía. Yo particularmente me inclino porque debía de ser entre 50 y 60 años. Edad avanzada para poder tener hijos, pero no que fuese tan mayor. ¿Por qué me inclino más por esa edad? Porque en el Antiguo Testamento, creo que es en el libro de Números, si no recuerdo mal, se nos dice que los sacerdotes solamente podían estar ejerciendo ciertos ministerios hasta los 50 años, 50 y algo. ¿Por qué? Porque ya iban siendo mayor y era mejor que eso lo hicieran personas más jóvenes. Entonces, yo no me veo a Zacarías entrando a hacer la ceremonia del incienso, que era algo que se hacía rápidamente porque los sacerdotes no se entretenían mucho, porque el lugar santo estaba al lado del lugar santísimo. Y querían hacerlo y hacerlo rápido y bien para no cometer ningún error que les pudiera incluso costar la vida. Entonces, era una ceremonia que se hacía bien, pero sin entretenerse. Entonces, yo no me veo a una persona de 80 o 90 años haciendo ese ministerio. Yo más bien me inclino a pensar que podría tener unos 50 y algo. Claro, ya era una edad avanzada para tener hijos, porque normalmente las mujeres entre los 45 y los 55 ya no suelen tener hijos. Y si Elizabeth era más o menos de la edad de él, pues eran mayores ya para eso, pero no es que fueran unos ancianos que casi los ves como abueletes. Yo no me inclino a pensar eso. Más que nada por el pasaje del Antiguo Testamento donde se nos dice que los sacerdotes, no es que ya no hicieran nada, podían seguir enseñando, podían hacer otras labores, pero algo que no fuera demasiada carga para ellos. Entonces, cuando tú has estado esperando algo tantos años y ya dices, es que ya has ido perdiendo un poco la esperanza, aunque no lo dice la Biblia, hasta es posible que en un momento dado Zacarías ya hubiese dejado de orar por el tema, porque llega un momento en que lo aceptas, dices, bueno, es la voluntad del Señor, esto es lo que hay, no vamos a seguir insistiendo. Eso es posible que llegase a ocurrir. De hecho, ¿cuánta gente no hemos conocido, o a lo mejor nos ha pasado también a nosotros, que ha habido un momento en que por un tema hemos dejado ya de orar? Porque hemos dicho, bueno, esto ya es así, lo aceptamos y no damos más vueltas. Es la voluntad del Señor y ya está. Posiblemente le pasó lo mismo a Zacarías. No lo sabemos, es solamente una suposición. Entonces, es un poco comprensible, en cierta manera, su actitud, aunque no es correcta. No está bien que él dudase. Porque claro, eso es como decir, estás haciendo a Dios mentiroso. Porque si Él te está diciendo, vas a tener un hijo y tú no lo crees, no estás creyendo a la palabra de Dios y eso es un pecado. Entonces, por eso Él queda mudo. Nos dice la palabra de Dios que Zacarías le dijo, ¿en qué conoceré esto? Versículo 18. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que por cierto es una de las únicos dos ángeles que se nos dan los nombres, está Gabriel y Miguel. Dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esa fue la lección que tuvo que aprender Zacarías.
el tener que quedar mudo durante un montón de meses por no haber tenido la fe necesaria. Su hijo, que nacería Juan, iba a tener una misión muy importante. No tenemos tiempo para ir viéndolo ya, pero él va a tener que ser el heraldo, el que va a tener que ir preparando el camino del Mesías, del tan esperado Mesías. Y aquí hay otra cosa también, que eso sí lo vamos a ver, que a lo mejor puede un poco parar, porque se nos dice que va a ser como Elías. Pero él mismo, cuando le preguntaron, si veis en los evangelios, hay un momento en el evangelio de Juan, que le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Y él dice, no, yo no soy Elías. Y no miente. Elías era Elías y él era Juan el Bautista. Entonces, ¿qué quiere decir? Y el Señor Jesucristo habló de él como si fuera Elías, en otro pasaje de los evangelios. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿En qué quedamos? ¿Era o no era? No, Elías era Elías y Juan el Bautista era Juan el Bautista. Pero la respuesta la tenemos aquí, cuando el ángel le dice a Zacarías, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Va a ser una persona similar a Elías, pero no es Elías, es Juan el Bautista, que va a ir con el espíritu y el poder de Elías. Y eso, por ejemplo, lo vemos en los dos. Si recordamos la historia del profeta Elías, él va y le dice a Acab, lo mal que lo estás haciendo, eres lo peor para el pueblo de Israel y para hacer la voluntad de Dios, eres tremendo, y no se corta. Con valentía va y le dice las cosas a su cara, jugándose, como se suele decir, la cabeza. Pero es que Juan el Bautista, cuando vamos a los evangelios, era igual, porque él coge al hijo de uno de los hijos de Herodes y le dice, no te es lícito tener la esposa que tienes. Y a él sí que literalmente le costó la cabeza. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Primero le encarcelaron, y ya conocéis la historia. Entonces, sí era una persona con el espíritu y el poder de Elías, con la misma forma de ser que Elías. Otra cosa que vemos es a la gente que está expectante, esperando que salga, y extrañada de que pasan los minutos y Zacarías no termina la ceremonia. Porque claro, cuando él terminaba de ofrecer el incienso, tenía que salir el sacerdote y dar la bendición a todo el pueblo que estaba fuera esperando. Pero él tardaba y no salía. Claro, cuando salió comprendieron que había visto una visión. Él ya no podía hablar, pero el pueblo lo entendió. Otra cosa que también es interesante sobre el tema de los ángeles, y ya con esto vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo, es pensar en lo que ellos hacen. Porque muchas veces los ángeles, alguna gente se cree que son como cosas de niños, y no. Los ángeles son seres reales que están haciendo un montón de cosas, y lo vemos en la palabra de Dios, y solamente vamos a enumerar algunas rápidamente. Lo primero que ellos están haciendo es mirándonos. La palabra de Dios dice que ellos están mirando a los creyentes, miran a la iglesia y miran al pueblo de Dios, nos observan. De hecho, Pablo se lo dice a Timoteo. Mira bien cómo vas haciendo las cosas porque Dios te está mirando, el Señor Jesucristo se está mirando y los ángeles también te están observando. Eso lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 5. Ellos nos observan, ven lo que estamos haciendo. Son espíritus ministradores que están también a nuestro servicio, nos dice el escritor de la epístola a los hebreos. Y además de todo esto, ellos nos guían en nuestra vida, y vemos ejemplos en la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo guían a Felipe, a Pedro, o sea, van haciendo una serie de labor con nosotros. Como un ángel habló a Cornelio y Pedro fue llevado a Cornelio. Vemos proveyendo en un momento dado para creyentes, como ya que estábamos hablando de Elías, recordáis cuando el ángel le llevó alimentos a Elías. Come, bebe, descansa,
porque todavía tienes un largo camino por delante. Lo hace con Elías. En Génesis lo vemos que lo hace con Agar y con Ismael, que pensaban que iban a morir, y un ángel provee para ellos. Nos protegen de muchos peligros, y lo vemos en la palabra de Dios también, en la Biblia. Otro ejemplo lo encontramos en el caso de Eliseo y su criado, cuando están rodeados por todo el ejército que van a por él, y el criado dice, van a acabar con nosotros y no va a quedar nada de nada. Y entonces Eliseo ora y dice, abre los ojos para que vea lo que hay detrás. Y hay todo un ejército celestial para proteger al profeta de Dios. Entonces, vemos que también nos protegen y nos liberan de muchos peligros. En los Hechos de los Apóstoles lo vemos en muchas ocasiones, como Pedro, por ejemplo, fue liberado de la muerte, un ángel le sacó de la cárcel. En cambio, con Santiago no sucedió porque Dios es soberano. Santiago no pudo ser liberado, falleció porque, bueno, era la voluntad del Señor, pero Pedro fue liberado. Y fue liberado por un ángel que mandó el Señor. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña es que ellos están activos, muy activos, y están haciendo un montón de cosas. Es una pena que no tengamos tiempo para verlo en profundidad, pero hacen una cantidad de cosas por nosotros que, aunque no lo veamos, están ahí. Y están cuidando también de nosotros. Y lo vemos en la palabra de Dios. Y están al servicio de los creyentes. Es decir, aunque no los veamos, ellos nos observan, nos guían, nos protegen a veces sin darnos cuenta de muchos peligros, nos liberan también de muchas dificultades y están al servicio de nosotros por la gracia de Dios. Entonces, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y ya vamos a finalizar y, como hemos hablado de muchas cosas y hemos tenido poco tiempo para poder verlo todo, me gustaría que nos quedásemos con 3 ideas, que es fácil para resumir todo el pasaje que hemos leído. Y si nos quedamos con esas 3 ideas, yo creo que estará muy bien. Lo primero que aprendemos es que nada es imposible para Dios. Esa es una buena idea que nos podemos quedar de la historia que hemos visto en esta mañana. Nada es imposible para Dios. La segunda que yo me quedaría es que todo llega a su tiempo. Esa sería otra buena idea que nos podríamos quedar. Nada es imposible para Dios, todo llega a su tiempo. Y la tercera, que su amor y su misericordia nunca fallan.